Buenas tardes. Vamos entonces a continuar hoy, hermanos míos, con la cuarta sesión. Recuerda, rápidamente vamos a recordar. Bueno, nuestra guía de estudio se llama El Padre Nuestro, primera parte. Sin embargo, esto no quita el hecho de que recuerde que estamos aprendiendo esos 4 elementos de nuestro tiempo de oración. ¿Quién me dice el primero? Fuerte, hermana. La adoración. La adoración. El segundo elemento que vimos fue confesión. ¿Cuál es el tercero que sigue? A ver quién se acuerda. ¿Cuál fue? Acción de gracias. Entonces hoy vamos a tocar el tema de la acción de gracias. Para ello se va a tocar obviamente el Padre Nuestro. Sin embargo, el tema está enfocado o parte de esta sesión va a estar enfocada a la acción de gracias. ¿Okay? Después de haber adorado a nuestro Señor Jesucristo, haber adorado a Dios, después de haber confesado, ido en confesión al Señor de nuestros pecados, el siguiente elemento, la siguiente etapa, si lo quiere ver así, o el siguiente componente de un tiempo de oración es pues obviamente la acción de gracias, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces dice la introducción de nuestra guía de estudio: al observar a Jesús orar, los discípulos comprendieron que había algo que faltaba en sus oraciones. Cuando le preguntaron, Jesús les enseñó a orar con lo que ahora llamamos el Padre Nuestro. Desde entonces los cristianos han recurrido a esta oración como guía en sus propias vidas, pero ¿habrá algún momento en que recitar el Padre Nuestro sea incorrecto? En esta lección el Dr. Sproul nos enseña cómo usar y cómo no usar el Padre Nuestro. Entonces vamos a ver ese tema, hermanos. Como vemos aquí en esta sección 4, esta es la primera parte. La sección 5 va a ser la segunda parte. Pero de nuevo, quisiera que no nos perdamos el hecho de que queremos enfocar nuestra atención en el hecho de la acción de gracias. Entonces ahí están los objetivos de aprendizaje. Dice, mostrar cómo debemos llevar nuestras súplicas a Dios con adoración y acción de gracias. ¿Okay? 2, reconocer que debemos orar por el triunfo del reino de Dios. 3, mostrar cómo la oración es un ejercicio trinitario que se dirige a Dios cuando venimos al Padre a través del Hijo mientras dependemos del Espíritu Santo. Y 4, considerar cómo el Padre Nuestro es un modelo de instrucción para que su pueblo lo use de guía y no necesariamente para que lo recite de forma exacta. Entonces, de nuevo, hermanos, vamos a estar hablando del Padre Nuestro de manera general. Sin embargo, el pasaje clave en el que queremos enfocarnos para la acción de gracias es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Si alguien pudiera leer, por favor, hermanos, Filipenses 4, 6, 7. ¿Quién dice yo? Dele, hermano. Gracias, Kevin. ¿6, 7? ¿El que está allá, hermano? En la guía de estudio. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Entonces, obviamente ahí la parte que nos interesa resaltar más, ¿verdad? Es que dice, mire, que no estemos afanosos primero que nada, y que nuestras peticiones sean, nuestras súplicas, las llevemos al Señor por la oración. Dice, con acción de gracias. Entonces es un mandato que el Señor nos ha dado, hermanos. Nos ha dado el Señor ese mandato y es lo que queremos enfatizar, esto que estamos hablando, esto de tener esas partes de la oración, adoración, confesión de pecados. Hoy estamos viendo acción de gracias. No las estamos inventando, no las estamos sacando de ahí, de la mente del Dr. Sproul o de algún libro por allá. Hermanos, la Biblia nos instruye, simplemente que obviamente el pastor R.C. Sproul lo que hizo pues es poner en orden esto para que nosotros lo entendamos mejor, pero viene de la Biblia. Se nos pide que lleguemos al Señor en oración y que pidamos al Señor en oración y lo hagamos con acción de gracias. Entonces ahí está el bosquejo de la clase, hermanos. El inciso A dice oración, paz y acción de gracias. Entonces, hermanos, quisiera comenzar haciendo un énfasis en esto, ¿no? Esa parte de la paz. La paz es muy importante que el cristiano en su vida aprenda a vivir en paz.
¿Okay? Hay dos ideas o dos conceptos con respecto a la paz. Hay una paz que es subjetiva y hay una paz que es objetiva. ¿Qué significa eso? Significa que, hermanos, cuando nosotros hablamos de paz, tenemos que entender que todo aquel que ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús ha encontrado la paz. Encontró la paz con el Señor. ¿Okay? Objetivamente, es decir, de manera real, ya no estamos en enemistad con Dios. Y eso es lo que se llama verdadera paz, la paz real. Estamos en paz para con Dios. El día que muramos, moriremos en paz, no como el mundo dice que ya murió, ya está en un lugar mejor. Hermanos, seamos honestos, debemos hablar por la Biblia y entender esto, ¿no? Eso solo lo puede decir una persona que es cristiana. Una persona que no es cristiana dirá eso y pensará que así es, pero la realidad es otra. Tristemente la realidad es otra. De ahí la urgencia que nosotros debemos entender de que otros vengan a Cristo. Pero el cristiano, el que ha puesto su fe en Jesucristo, realmente está en paz con el Señor. Esa es la paz objetiva. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La ira de Dios fue aplacada, la misericordia y la gracia de Dios están a nuestro favor. Estamos en paz, ya no somos enemigos de Dios. Sin embargo, hay otro tipo de paz, otro concepto que entendemos como paz, y es la paz subjetiva. La paz subjetiva, hermanos, es cómo yo me siento. Si yo me siento en paz o no. Eso no cambia que si soy cristiano, estoy en paz con el Señor. Nada puede cambiar eso porque el que ganó esa paz para con nosotros es Cristo. Entonces esa paz existe, sea que yo me sienta en paz o sea que yo no me sienta en paz. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es nuestro reto como cristianos, hermanos? Nuestro reto como cristianos es disciplinar nuestra mente para que vivamos por el entendimiento de la verdad. La verdad es que estoy en paz para con Dios. No importan mis circunstancias, no importa lo que está pasando, no importa cómo me siento, no importan mis emociones, no importa absolutamente nada de lo que me rodea. Hay una realidad que quizá no puedo ver con los ojos de la carne, pero los veo por la Escritura, los veo por la obra de Cristo, los veo por la fe. Estoy en paz con Dios. Entonces, cuando nosotros nos sentimos afanados, cuando nosotros no tenemos esa paz, no es porque esa paz no esté, no es porque esa paz no exista, sino que a causa de nuestra carne y nuestro pecado, la paz subjetiva, ¿cómo me siento? Eso significa subjetivo, depende del sujeto. ¿Okay? ¿Cómo me siento yo? Dice uno, no estoy en paz. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide que hagamos en esos casos? ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros que está evitando o obstaculizando que nos sintamos en paz? Hermanos, es la oración. Se nos pide oración. Dice oración, paz y acción de gracias. Y uno de los componentes centrales de ese tiempo de oración para yo poder disfrutar de la paz que ya tengo en Cristo, hermanos, es acción de gracias. Es ser agradecido con Dios. Hermanos, es casi seguro que una persona que no se siente en paz, que es cristiana, recuerda, estamos hablando de cristianos, que no se siente en paz, subjetivamente no se siente en paz. No, su corazón no está guardado en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos dice el Señor. Es por esto. No está siendo suficientemente agradecida. Esa persona no está siendo agradecida. Porque, hermanos, encontramos constantemente un mundo de cosas por las cuales podemos quejarnos. Es decir, nuestros ojos los tenemos puestos en aquello que creemos que nos hace falta, en lugar de disfrutar la plenitud de las cosas que Cristo ya nos otorgó. Entonces, no estoy siendo agradecido, ¿no? Estamos siendo, hermanos, déjenme utilizar este término, estamos siendo niños malcriados, ¿no? Aquel que se le da todo y el niño, mientras más le das, más quiere y nunca está contento con nada. Entonces, no es que el niño no tenga las cosas, no es que aquel niño le haga falta algo, sino que está siendo malcriado. Es un niño inmaduro, berrinchudo, cabezadura, llámele como quiera. Hermanos, y eso somos nosotros muchas veces. Hay momentos en nuestra vida donde nos comportamos así y debemos reconocer eso y cambiar eso en nosotros, disciplinar nuestra mente y enfocarnos en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, lo que tenemos en Cristo, y entonces ser agradecidos con Dios. Dice el punto número 1 del inciso A, no hay mayor cura para el temor y la ansiedad en la vida cristiana que la oración rigurosa. ¿Okay?
Todo conecta, hermanos, todo conecta. Mira ahí las palabras, ¿no? Temor, ansiedad, no sentirse en paz. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Falta de oración. ¿Qué cosa específica en esa oración? Ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Dios. 2 dice, lleva tus preocupaciones y peticiones a Dios con acción de gracias. Ahí está, ¿no? Esas preocupaciones que tenemos nosotros, hermanos, claro que tenemos preocupaciones. Es mentira que el cristiano no enfrenta preocupaciones, claro que las enfrenta. Si nosotros pensamos que porque ahora estamos en Cristo no vamos a tener preocupaciones, estamos creyendo una fantasía, claro que sí. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar tribulaciones, conflictos. Todas esas cosas las vamos a enfrentar. La pregunta es, ahora estando en Cristo, ¿cómo las enfrentamos? No podemos enfrentarlas como el mundo nos enseñó, o no podemos perder la cabeza como el mundo pierde la cabeza, sino que debemos nosotros llevarlas al Señor. Y la clave es, de nuevo, ahí puede de hecho hacer lo que, si quiere, no tiene que hacerlo, pero yo es lo que hice cuando fui sobre el estudio, hermanos. Señalé con un marcador, usted lo puede encerrar quizá en un círculo, subrayar como usted quiera, todas las veces que se menciona en esta parte del estudio, en esta guía de estudio, acción de gracias, gratitud, agradecimiento, todas esas palabras. Es constante, se nos está diciendo por el pastor R. Sproul que la acción de gracias es lo importante aquí. Entonces, fíjese nada más, el inciso 3 que dice, y prepare su Biblia, dice, según Romanos 1, entonces ahí abra Romanos 1 de una vez. Según Romanos 1, somos culpables de negarnos a honrar verdaderamente a Dios en nuestra adoración a Él y de tener un espíritu de ingratitud. Entonces veamos ahí Romanos 1:21, hermanos. ¿Y quién lee Romanos 1:21? Alguien que diga una voz ahí de hermana o hermano. Hermana, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias, hermana. Entonces, imagínense, aquí se nos dice la razón por la cual el hombre es culpable. Y cuando digo el hombre, hermano, hablamos de nosotros. Somos culpables de esto. Aún como cristianos, porque obviamente aquí el contexto de Romanos es de aquellos que aún no conocen a Dios. Sin embargo, aún como cristianos muchas veces pecamos de esto, pecamos de ser mal agradecidos con el Señor, y obviamente las consecuencias por ese no ser agradecidos con Dios son manifiestas en nuestra vida. Entonces, aunque ya leyó la hermana el versículo, voy a ir un poquito más atrás, ¿ok? Y fíjese cuál es el contexto de este versículo. Entonces dice, voy a leer desde el versículo 20, y dice, porque las cosas invisibles de Él, ese Él es Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si estamos viendo, hermanos míos, que en el versículo 21 que nos acaba de leer la hermana Carla, se nos dice que habiendo conocido a Dios, no le dimos gracias a Dios, y el contexto está hablando de la creación, hermanos, no hay excusa para no ser agradecido con Dios. No existe excusa alguna. Nadie en este planeta, mucho menos los creyentes, pueden tener una excusa de decir, bueno, es que no encuentro por qué darle gracias a Dios. Dice, ¿qué? Dice, todo lo que Dios es, absolutamente todo lo que es su eterno poder y deidad. Y cuando dice deidad es la persona de Dios. Es claramente visible para nosotros, aunque no veamos directamente a Dios con los ojos de la carne, vemos la creación. Si no tuviéramos absolutamente nada, hermanos, y solo tuviéramos la creación, con eso basta para no tener excusa y ser agradecidos con Dios. Sin embargo, hermanos, no solo tenemos la creación para mirar las cosas, sino todo aquello que el Señor nos ha dado, y específicamente cuando hablamos de la revelación especial de Dios, que es la Santa Escritura y el Evangelio, nos ha dado salvación. Entonces, pensémoslo así. Si una persona, aun si no fuera salva,
no puede poner excusa porque tiene toda la creación para ver la manifestación de quién es Dios, ¿ah? Y peca de no ser agradecido. Imagínense el problema en que estamos cuando nosotros no somos agradecidos con Dios, siendo cristianos, ¿no? Ese es el famoso argumento de menor a mayor. Ellos tienen menos y no tienen excusa, y nosotros que tenemos más, ¿qué excusa ponemos? Entonces, hermanos, ese es el punto que está haciendo aquí el estudio, ¿no? No hay razón alguna en la vida del cristiano para decir, yo no sé por qué agradecerle a Dios. De hecho, el punto número 4 en el inciso A dice, cada vez que oramos y entramos en su presencia, debemos considerar expresar nuestro agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Si consideramos solo Romanos 1, ya tendríamos que ser agradecidos porque la creación existe y a través de la creación se manifiesta el poder eterno de Dios y su deidad. Pero como cristianos, no solo eso, sino que se nos dice que debemos considerar. Considerar significa poner la cabeza en esas cosas. Eso significa considerar. Es poner nuestra mente y pensar en estas cosas. ¿Qué cosas? Las bendiciones que hemos recibido. Las bendiciones que hemos recibido. ¿Qué bendiciones hemos recibido, hermanos? Que alguien me empiece a citar bendiciones que hemos recibido. Y si tiene el pasaje y texto de la Biblia, mejor. Si no, no importa, pero les quiero escuchar, hermanos. Porque eso es lo que hacemos cuando nos ponemos en nuestras rodillas, hermanos. Les recuerdo, queremos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, nuestro tiempo de oración, veo que nos arrodillamos, hermanos, y yo quiero pensar, obviamente, no es que estoy pensando en ello, porque yo estoy en mi tiempo de oración, pero quiero pensar que somos una iglesia y ahorita que estamos aprendiendo, somos un grupo de hermanos que cuando nos arrodillamos todos, al mismo tiempo, la primera cosa que estamos haciendo es estamos adorando a Dios. Lo que está sucediendo en este momento es que este pueblo de Dios, seamos poquitos, seamos muchos, los que estamos aquí, estamos adorando a Dios. Es lo que estamos haciendo. Y después, ¿qué hacemos? Venimos a Dios y confesamos nuestro pecado. Y como antes de entrar a esa parte de petición, que vamos a llegar a ese tema después, ¿qué hacemos? Estamos dándole gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Bendiciones, hermanos, hermanas. Agradecidos de que Dios, siendo Dios, se despojó de su gloria y no se aferró a eso como algo, como dice la Escritura, algo que aferrarse. Amén. Que tomó forma de hombre para, no puedo encontrar ahorita, estoy como palabras para siempre, pero tengo ese pasaje también que vi en mi persona, es lo que agradezco al Señor, que Él se despojó de esa gloria y vino a tomar forma de hombre para llevar mis pecados. Amén. Morir por mí. Amén. ¿Por qué otra cosa podemos dar gracias hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos? Ahí mismo, en Romanos 8:29, pues nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos está glorificando. Amén. Romanos 8. Nos ha dado su palabra. Bendito sea que nos ha dado la palabra, hermanos. La palabra ahí, Salmo 119, que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Eso es real, hermanos. Si nosotros pudiéramos ver espiritualmente cómo está el mundo, es una oscuridad, hermanos, profunda, profunda. Y esto es la palabra de Dios, una lámpara. Nosotros tenemos la luz que nos ayuda a conducirnos en un lugar oscuro. Y aquel que la tiene es, qué bendición tener la palabra. Gracias, hermano. ¿Alguna otra cosa? Tenemos a su Hijo Jesucristo, amén. Amén, tenemos a su Hijo Jesucristo. Y ya con eso, ¿qué decimos? ¿No? ¿Qué nos hace falta si tenemos al Hijo, hermana? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Oh, Es una bendición. gloria a Dios por las misericordias que son nuevas cada mañana. Esa es una de las cosas, hermanos, que constantemente agradezco. Despertar y el día de mañana ya pasó. ¿Okay? Ya estuvo. Lo que fue, hermanos, y los pecados que cometí ayer en Cristo, cuando vengo en confesión a Él, han sido perdonados. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Es borrón y cuenta nueva todos los días. Todos los días es levantarse, abrir los ojos y decir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque recuerdo siempre eso, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Él no recuerda nuestros pecados. Amén. Amén, amén. No recuerda nuestros pecados. Nos mira y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque ve a su Hijo Jesucristo. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta.
Amén. Nada nos va a faltar en él, y ya que andemos en valle de sombra y muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y callado nos van a infundir aliento y fuerza. Gloria a Dios. Amén, amén. Si leemos Efesios capítulo 1, hermanos, a partir del versículo 3, el subtítulo que da Reina Valera es Bendiciones espirituales en Cristo. Entonces vamos a suponer que usted dice, no sé, ando desanimado, yo no sé por qué darle gracias a Dios. Pero usted cree en la Escritura, ¿verdad? Y que lo que dice la Escritura es cierto, ¿verdad? Pues mire qué dice Efesios capítulo 1 a partir del versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dicen los que saben, hermanos, dicen los teólogos, que este primer capítulo de Efesios es dificilísimo hasta de leer, porque da de cuenta que el Espíritu Santo inspira a Pablo, y lo que va poniendo Pablo después de cada una de esas frases es coma, 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 porque al tratar de poner una lista, por decirlo así, o de escribir las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, esto no para. De hecho, ahí se pone un punto solo para que el lector respire, hermanos, porque luego continúa y en el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, una tras otra las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ahora, teniendo claro esto, hermanos, por supuesto que podemos dar gracias al Señor y debemos dar gracias a Dios por las bendiciones materiales que tenemos. ¿Okay? No al revés, porque no son las bendiciones materiales las importantes. Sin embargo, hermanos, todo lo que tenemos, que hayamos comido hoy, que tengamos un techo sobre nuestras cabezas, que tengamos una economía, sea mucha, sea poca, sea mediana, la que sea, hermanos, que nosotros podamos sustentar nuestra vida. No hemos muerto. Usted piense cuántos años tiene desde que fue concebida en el vientre de su madre, desde que nació hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué sigue viva? ¿Sabe por qué sigue vivo? Porque el Señor lo ha sostenido de una forma u otra, hermanos. O sea, cuando había poco, cuando no había nada o cuando hubo mucho, es Dios siempre quien nos ha sostenido. Y Él no tiene por qué, hermanos. Él no tiene por qué sostener nuestras vidas siendo nosotros pecadores. Si Él hiciera justicia y no nos llamara en Cristo Jesús a la salvación, así como pudimos haber nacido, así pudimos no. Y así pudimos haber nacido y el que el Señor no nos sostuviera, físicamente hablando. Con comida, con ropa, con techo. Hermanos, todo es una bendición. Es fácil quejarnos, hermanos, es muy fácil decir, yo no tengo esa mansión, yo vivo debajo de estos cartones. Gloria a Dios que tienes un cartón sobre tu cabeza si lo tienes, porque no mereces ni eso, no mereces nada, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos clara esta perspectiva, encontramos un sinfín de cosas para darle gracias a Dios. Isaías 53. Uh-huh. Amén. Isaías 53. Isaías 53, hermanos, particularmente esa sección en donde habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, que es Cristo Jesús. Hasta más o menos ahí empezando en el versículo 3, termina en el versículo, todo el capítulo, pero realmente hasta por el versículo 10, donde dice, más Jehová quiso quebrantarlo.
Toda esa sección, hermanos, se conoce como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Es el Evangelio mismo lo que está ahí. Y todo lo que vemos ahí, hermanos, es lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Yo, de verdad, hermanos, yo sé, hermanos, el pecado, la carne, el mundo, lo que hablábamos un poquito, lo que se predicó el domingo pasado, ¿no? Si no renovamos nuestra mente, hermanos, cualquier cosa nos carga, nos deja ansiosos, nos deprime, nos esto, nos lo otro. ¿Por qué? ¿Qué estás viendo? ¿Qué verdad estás viendo? ¿Qué realidad estás viendo? Si ves esta realidad, entre comillas, de lo que te rodea, que es absolutamente temporal y vana. Vana significa, como le explicaba a mi hija cuando hablábamos, que es vano, que es algo que es vanidad. Es algo que no perdura, es algo que es temporal. No importa que tan bien se vea, no importa que tan bonito parezca, cuando algo es vano es que no perdura. Usted puede comprar la casa, la mansión, el palacio, si usted quiere, si tuviera el dinero para hacerlo, un palacio, ¿okay? Y déjelo allá sentado, no le haga nada, no le haga absolutamente nada. Y en 10 años mire cómo está. Usted no le haga nada, se está cayendo, ¿no? Porque hay que darle mantenimiento, hay que limpiar, hay que esto y lo otro. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacer así? Porque es vano, por eso. Y está condenado a la destrucción. Hermanos, eso tenemos que estar pensando. No podemos poner nosotros nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra vida en tratar de conservar algo que es vano, porque está condenado a ser destruido. Y usted no tiene que hacer nada para que se destruya, solo no lo toque. Compre usted el coche último modelo, salido del dealer, de la agencia, de paquete. No le haga nada, solo déjelo asentado un tiempo. Y regrese a ver cómo está después de un año, después de 2 años. ¿Qué va a pasar con ese vehículo? Se está destruyendo. Hermanos, eso es lo que está pasando con absolutamente todo. Y esa es la perspectiva que debemos tener. Incluidos nuestros cuerpos. El pecado entró al mundo y todo está destruyéndose. Lo único que va a perseverar, lo único que no pasará es la palabra de Dios, es obviamente el Señor y aquellos que estén en Él. Todo lo demás será destruido, por muy bonito que se vea. Entonces, si usted tiene esa perspectiva eterna, usted entonces empieza a tomar buenas decisiones en qué quiere invertir usted. Su tiempo, su vida, su esfuerzo. ¿Por qué? ¿Para qué invertirlo en algo que va a ser destruido? Y no solo eso. Fíjese cómo son las cosas. Y a lo mejor me estoy metiendo en otros temas, hermanos, pero el punto es hay que ser agradecidos porque Dios nos ha sostenido hasta hoy, nos ha dado todas las bendiciones en Cristo Jesús. Pero fíjese cómo es. Cuando uno adquiere algo, como eso que adquiere está condenado a la destrucción y se está cayendo a pedazos lentamente, usted no lo ve porque es lento, pero como dije, después de unos años, mire algo que usted no ha tocado en años y se está destruyendo. Hay que dar nuestro tiempo y nuestra vida para sostener eso. Entonces usted tiene que pensar, ¿ah? Uno dice, ¿cómo me gustaría? Bueno, digo uno porque hay personas que piensan así y la verdad, hermanos, es que creo que todos lo hemos pensado alguna vez. ¿Cómo me gustaría tener una gran casa muy bonita? ¿Estás listo para dedicarle tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu esfuerzo para mantenerla? Porque se ve muy bonita, hermanos, ¿no? Pero requiere mucho tiempo, mucho cuidado, porque se está cayendo. No parece, ¿verdad, hermanos? La ve uno y dice, qué bonita, se está cayendo. Y si no me cree, pregúntale a alguien que no le haga nada a su casa. Pum, se empieza a caer eso. Y hay que cambiarle esto, y hay que cambiarle aquello. ¿Por qué? Pues porque se está cayendo desde que la compraste, nueva. ¿Ah? Vamos a suponer que la compró usted nueva. ¿Qué está pasando con eso que adquirió? ¿Es algo material? Sí, se está cayendo. Poco a poco. Entonces hay que estarlo cuidando de que no se caiga. Entonces, hermanos, de nuevo, todo lo que hemos recibido es por gracia de Dios, es la bendición del Señor, es temporal, las cosas materiales son temporales y solo sirven para que nosotros podamos ser mantenidos el tiempo que el Señor quiera aquí. Pero no son cosas en las que nosotros tengamos que poner nuestro corazón para aferrarnos a ellas, porque todas las cosas que Dios nos ha dado, como acabamos de leer hace un momento en Efesios capítulo 1, son las que verdaderamente importan, porque esas no se caen. De hecho, esas son las que sostienen al cristiano. Esas son las que verdaderamente sostienen el alma del cristiano. Si no tuviéramos esas cosas, si solo tuviéramos lo material, entiendo que usted se deprima, entiendo que usted esté triste, entiendo que usted esté ansioso. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Pero si tenemos esperanza,
No estoy diciendo que seamos descuidados con las cosas, lo que estoy diciendo es que no, mi corazón no está en ellas, hermana. Bueno, hablando sobre bendiciones, podríamos hablar también de los hijos. Amén. La escritura es la herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, por supuesto. Así como son, así como nos sacan canas verdes, así como a veces no se obedecen. Sí, hermano. Quería compartir un versículo, hermano. Dele, brother. Primera Tesalonicenses 5, 17, 18. Bueno, más atrás también está el 17, dice. Ya está hasta el 16. Desde el 16. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y dicho sea de paso, ese es uno de los versículos que explícitamente dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Recuerda que se los he dicho muchas veces, hermanos, no podemos andar ahí, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ahí está 1 Tesalonicenses, ¿no? Ese es uno de los versículos. Explícitamente dice, esta es la voluntad de Dios. Y entre esas cosas está, ¿qué cosa? Que seamos agradecidos. Dice, ¿qué será que quiere el Señor que haga? Que seas agradecido. O sea, directamente te lo está diciendo el Señor, sea agradecido. Sea agradecido. Gracias, hermano. Inciso B dice, oración contestada. Dice, no debemos adherirnos a una doctrina mágica de decláralo y reclámalo, que nos exhorta a agradecer a Dios por la oración contestada antes de que ésta sea recibida. Esta es una enseñanza, hermano. No sé si alguien la ha escuchado alguna vez. Espero que no, pero si sí, pues aquí está la verdad, ¿no? Hay lugares en donde se enseña que para expresar una profunda y verdadera fe, que cuando uno hace una petición de oración, ya le debe dar gracias a Dios como si ya la hubiera recibido, ¿no? Entonces, la idea es que con eso expresamos una gran fe, porque aunque ni siquiera la hemos recibido, pero actuamos como que sí ya, y entonces, como estamos expresando una gran fe, Dios, esa fe mueve el corazón de Dios para darnos eso. Eso no es real, hermanos. Eso absolutamente no es real, ¿no? Dios no nos manda en ningún momento a que agradezcamos algo que no hemos recibido. Se nos pide que seamos agradecidos con lo que Él nos ha dado ya. ¿Me explico? Entonces, de hecho, dice el punto 2 ahí del inciso B, cada vez que nos presentamos ante Dios, reconozcamos que Él tiene derecho de decir no a nuestras oraciones. Entonces, ¿qué vamos a agradecer? Cuando Él diga sí, agradecemos. Cuando Él diga no, agradecemos porque nos dijo no, pero no agradecemos porque queremos que nos diga que sí, entonces digamos que ya lo tenemos, no. Señor, gracias cuando has dicho que sí, gracias Señor cuando has dicho que no. Porque si dijiste que no, recuerde esto, esa fue su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, aun cuando Él dice no, debemos ser agradecidos por el no. Porque seguramente el Señor dijo no por algo bueno. Porque Él está al cuidado de mí, Él me está cuidando de lo que sea que Dios me esté cuidando, hermanos. Ni siquiera me atrevo a decir en qué situaciones el Señor pudiera decir que no. Él sabe por qué dice que no cuando dice no. Y nosotros lo que sabemos es que aun cuando Él dice no, Él lo está haciendo en su voluntad porque es bueno, no porque es malo conmigo, no porque se olvidó de mí, no por nada de eso, sino porque Él es bueno. Y así como un padre bueno le dice no a veces a sus hijos para cuidarlos, así el Señor nos dice que no muchas veces. 3, dice, hay algunas cosas como el perdón que Dios ha garantizado que responderá de una manera positiva. Subraya esto, para los creyentes. Si hay una oración que el Señor siempre va a decir sí, 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 es cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados a Él en un arrepentimiento genuino, ¿no? Cuando hay un corazón contrito, Él dice sí, hijo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que nos va a perdonar nuestros pecados cuando se los confesemos de manera genuina. Por lo demás, hermanos, el Señor tiene el derecho de decir sí o no. La única razón por la cual sabemos que Él ha garantizado que responderá que sí, es que el Señor en la Biblia lo ha dejado escrito. Que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, como Él ha dicho eso, sabemos que cada que confesamos nuestros pecados de manera genuina, Él dice, sí, hijo, te perdono. Por lo demás, repito, está en la voluntad del Señor decir sí o decir no. Y el 4 dice, como lo ilustró Jesús en el huerto de Getsemaní.
es bueno estar agradecido incluso cuando Dios dice no a ciertas peticiones de oración. Entonces recordemos eso, ¿no? Una persona puede ser una persona muy piadosa, un cristiano maduro, puede y debe ser un hombre, una mujer piadoso o piadosa, y en su oración el Señor decirle no. Y está bien, Señor, si tú dices que no. No pensemos que a lo mejor nosotros sabemos que acá amamos al pastor Sugel Michelén. Entonces, no pensemos que Sugel Michelén, ¿por qué Sugel Michelén? Él siempre que ora, siempre Dios le dice que sí. Porque, hombre, qué tremendo pastor, qué tremendo predicador. Siempre que Sugel ora, el Señor dice, sí, Sugel, claro que sí, hijito. No, estoy seguro que el hermano Sugel podría decir cuántas veces me ha dicho que no el Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de que porque tenemos cierto nivel espiritual o hemos sido instruidos tantos años en el Señor, eso me da de alguna manera un derecho de que el Señor siempre me diga que sí. No, el Señor en su voluntad y considerando lo que es bueno para nosotros, Él dice sí o Él dice no. Pero por supuesto entendemos, hermanos, que mientras más crecemos en el Señor y maduramos en el Señor, cuando nuestras oraciones son hechas de acuerdo a su voluntad y se espera que un cristiano maduro haga oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente el Señor va a decir que sí, o recuerde la otra respuesta que puede dar el Señor, ¿no? O espera, ¿no? Entonces esa es la clave ahí, hermanos, y aún si dice que no es Señor, estemos agradecidos. Inciso C, dice la importancia de dar gracias. Dice, los 10 leprosos estaban agradecidos por ser sanados por Jesús, pero solo uno hizo todo lo posible por demostrar su gratitud a Cristo. ¿De qué leprosos está hablando aquí el estudio? Lucas capítulo 17, hermanos. Vámonos a Lucas, ahí en el capítulo 17. Vamos a leer versículos del 11 al 19 para que tengamos el contexto. Yo sé que quizá la mayoría aquí ha escuchado este pasaje, y para el que no lo ha escuchado aún, pues ahí está en Lucas 17, 11 a 19, y lo voy a leer. Dice así el texto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de él. Recuerde, la lepra es una enfermedad, especialmente pues en los tiempos bíblicos, ¿verdad? No tenía cura, no tiene cura, es una sentencia de muerte. Y la razón por la cual la Biblia la emplea constantemente es porque se hace una analogía, una ilustración o un ejemplo de lo que hace el pecado en el alma del hombre. Entonces, esta es la situación de estos hombres, están enfermos de lepra. Y dice que estos hombres, al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos, y versículo 13 dice, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Entonces ahí está la palabra clave de nuestra sesión hoy, ¿verdad? Ese dar gracias, ese ser agradecidos. Entonces dice, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces ahí está, hermanos, 10 leprosos. Seguramente los 10 leprosos estaban contentos de haber sido sanados de lepra. Tenían una enfermedad mortal, estaban sentenciados a muerte por esta enfermedad. Jesús los sana, y estoy seguro que todos estuvieron en su corazón de alguna manera pues agradecidos con Jesús, ¿no? Qué bueno que nos salvó, y contentos obviamente de no estar más enfermos. Pero solo uno, nos dice la guía de estudio, solo uno hizo todo lo posible por demostrar su gratitud a Cristo.
Entonces ahí está la diferencia. Uno se puede sentir agradecido, pero entre sentirse agradecido y demostrar agradecimiento, hermanos, hay una gran distancia. ¿Okay? Entonces recordemos que la vida cristiana no se basa en sentimientos ni emociones. Pues usted se puede sentir muy agradecido. La pregunta es, ¿cómo demuestra ese agradecimiento a Cristo? Entonces lo que hizo este leproso es, ¿qué cosa? Ir donde Jesús, postrarse, dice el versículo 16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Obviamente en el contexto, hermanos, está haciendo Jesús un punto muy claro, ¿no? El único que era samaritano era este que fue a darle gracias. Se entiende que los otros 9 no eran samaritanos, probablemente eran del pueblo de Dios. Y sin embargo, ahora sí que, digamos, el inconverso reconoció lo que había hecho Jesús por él y demostró ese agradecimiento yendo a él. Por eso es que entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No solo estaba ahora sano físicamente, sino que estaba espiritualmente salvo, ¿no? Tu fe te ha salvado. Y hermanos, pues la verdad es que es triste cuando un cristiano no es agradecido. El cristiano, de nuevo regresamos a lo mismo un poco, es el primero que debería estar agradecido. El punto 2 del inciso C dice, todos los días recibimos todo tipo de beneficios de la mano de Dios por los cuales nunca nos tomamos el tiempo para decir gracias. Entonces ahí está, hermanos, para que la pensemos, la meditemos y también le pidamos perdón a Dios por no ser agradecidos, por no ser agradecidos todo lo que el Señor hace por nosotros. ¿Cuántas veces usted estira la mano y quizá agarra un vaso de agua, una botella de agua y la bebe cuando tiene sed? Y como que, pues lógico que tiene que haber agua, ¿no? Ni modo que no haya. Hermanos, es porque Dios abrió su mano y en su misericordia nos ha otorgado el poder tener un vaso de agua. ¿Un vaso de agua, hermana? Esto lo veo así como prácticamente una exhortación similar a la confesión de nuestro pecado, que tiene que ser específico. Así nuestro agradecimiento tiene que ser por las cosas específicas de Dios. Sí, claro. No nada más gracias por todo lo que nos da sin merecer, como solemos luego orar. Muy buen punto, hermana, claro. Orar pero ¿por qué, no? ¿Por qué? Vida, por todo. Exactamente. Buenos tiempos, los malos tiempos, por todo. Amén, amén. No, sí, hermano, adelante, Nadito. Con solo el hecho, ¿no?, de estar respirando. Exactamente. Tenemos que darle gracias a Dios y cuando venimos en oración, si estamos postrados, también darle gracias porque es por su misericordia que estamos. O sea, no es porque nosotros hayamos hecho algo, sino que Amén. su misericordia es la que se ha movido, ¿no? Entonces yo creo que este es el punto más importante, ver en esa acción de gracias, ver la misericordia de Él. Amén. Nuestra vida. Así es, hermanos. Hay tanto por qué darle gracias a Dios, pero tanto, hermanos. Entonces recordemos eso, ¿no? Tenemos todo tipo de beneficios de la mano de Dios. Y es que es eso que también debemos recordar. Las cosas que tenemos, hermanos, hacemos mal si pensamos que nosotros nos las hemos ganado, ¿no? No sé si usted creció así. De alguna manera yo sí crecí así. De alguna manera mis padres me inculcaron, sobre todo mi papá, a que, bueno, tú esfuérzate y consigue las cosas y cuando las consigas son tuyas, ¿no? Y lo decía mi papá cuando yo era un niño a razón del dinero, ¿no? A veces uno quería dinero para alguna cosa que pues no había en la casa, ¿no? Entonces él me decía, no, el dinero que te puedo dar es para esto y esto, y ya está, no hay para más. Entonces, hasta el día de hoy lo recuerdo que él me decía, cuando tú seas un adulto y trabajes, tendrás tu dinero, y cuando tengas tu dinero, haz con tu dinero lo que tú quieras, porque te lo ganaste, ¿no? Obviamente él era un inconverso, y en la mente del inconverso eso hace sentido,
Pues yo ya me esforcé, yo fui el que trabajó, yo fui el que lo sudó, yo fui el que me cansé para obtenerlo. Entonces, ¿qué decimos luego? Queremos usar el dinero de una manera que quizá no honra a Dios, pero decimos, pero es que me lo merezco. Entonces no es así, hermanos, no es así, no es así. El Señor nos da la fuerza, la inteligencia, las habilidades, la vida, como dicen ahí, el simple hecho de respirar, para tú poder ir a trabajar y ganar ese dinero. ¿Por qué? Porque igual mañana te enfermas y ¿sabes qué? No puedes ni ir a trabajar. Ah, pero tú te lo ganaste. No, es Dios quien te sostuvo. Entonces, ¿a quién pertenece todo? A Dios. A Dios. Entonces, cuando creí, hermanos, que yo había crecido y había llegado a mi adultez y ahora yo hago con mi dinero con lo que yo quiera, Dios me dijo, no, sigue sin ser tuyo, es mío, ¿no? Y es de Él, amén, así es de Él, todo es de Él. Todo lo que tenemos es de Él, a Él pertenece y en su misericordia Él nos extiende su mano de favor y la abre sobre nosotros para nosotros recibir de Él todo, ¿no? Y a veces olvidamos decir gracias, Señor. El punto 3 del inciso C dice, Pablo enfatizó que cada vez que venimos con nuestras peticiones de oración, debemos venir con un espíritu de acción de gracias. Es lo que leímos en Filipenses, en la primera parte del estudio. Ahí a ver, me perdí en mis hojas. Filipenses 4, 6 y 7. ¿No? Ahí está ese corazón, esa actitud de agradecimiento que debemos tener. 4 dice, una parte importante de la oración es recordar todas las veces que Dios ha dicho sí y no tener una crisis de fe cuando Dios dice no a algo. ¿Okay? Fíjese cómo es. Cuando nosotros nos ponemos contentos y decimos, Dios contestó mi oración y dijo que sí. Y cuando nosotros nos entristecemos y pensamos, Dios dijo que no a mi oración. ¿Cuándo pasa eso, hermanos? Hay que tener mucho cuidado. Por lo general, nosotros decimos, Dios dijo que sí a mi oración. Cuando ocurre lo que nosotros queremos que ocurra. Y automáticamente decimos, Dios dijo que sí. Porque ocurrió lo que yo pedí, que así quería que ocurra y así ocurrió. Y cuando dice que no el Señor, ¿cómo nosotros entendemos que es un no? ¿O cómo lo percibimos? Cuando no ocurre lo que nosotros queremos que ocurra. Es que el Señor no quiso, ¿no? Y que se haga su voluntad. Amén, amén. Que se haga su voluntad es lo que debemos nosotros orar. Y a eso iba, hermana, se me adelantó, pero muy bien. A eso iba, ¿no? Si nosotros oramos que se haga tu voluntad, no importa lo que pase, nosotros estamos tranquilos y bien. Porque no estoy pidiendo que sea así, 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 así. Y si no pasa así, digo, el Señor dijo que no. También se puede malinterpretar diciendo, si el Señor dice que sí, ella puede decir uno, contestó el Señor. Pero si dice que no me ha contestado y sigo allá. Muy cierto, correcto también. Eso, ¿no? Correcto, así. Hay que entender que... Hay como que a veces pensamos que el Señor no ha contestado porque no ha ocurrido lo que yo pedí. Cuando muchas veces el Señor ya contestó y te dijo que no. Y dice, estoy esperando en el Señor, a ver, ¿qué sigues esperando? Ya se te dijo que no. Ya está. Pero eso es porque, de nuevo, basamos nuestro entendimiento de la oración de una manera errónea cuando pensamos, yo le voy a decir al Señor qué es lo que quiero. Y Él tiene que hacer esto. Si dice que sí, va a hacer esto. Y si hace algo diferente, pues caemos en ese error de decir, sigo esperando, Señor. O decimos, ya dijo que no. Pero si nosotros oramos, como bien mencionó la hermana hace rato, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, lo que sea que ocurra, el Señor ya contestó, hizo su voluntad. Esa es su voluntad. Y cuando empezamos a crecer en amar la voluntad del Señor, nosotros estamos contentos, estamos tranquilos. No siempre vamos a estar felices, pero recuerda que la felicidad no es el punto. ¿Okay? Pero vamos a estar tranquilos y en paz con que Dios está haciendo su voluntad. Está haciendo su voluntad. Entonces, más que nada, hermanos, debemos orar, ¿no? De tal manera que nosotros, sea lo que el Señor haga en su voluntad, nuestro corazón esté alineado a la suya, a la voluntad de Él, porque entonces lo que diga el Señor y lo que haga el Señor, vamos a estar, ok, Señor, amén. Tú eres el que manda aquí y yo sé que todo lo que tú haces
es perfecto, está bien, nunca vas a querer algo malo para tus hijos. Entonces uno está tranquilo. Pero de nuevo, hermanos, esto tiene que ver con ir madurando en esa fe y en ese conocimiento de Dios para poder decir, Señor, lo que tú digas, lo que tú hagas, amén. ¿Iba a decir algo, hermana? Sí, era eso, que tenemos que crecer en ese conocimiento de la palabra para no estar en esa confusión de cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no. Realmente la palabra es la que nos va a dar ese entendimiento cuando Él da su respuesta a nuestras oraciones. Amén. Amén. Como hablaba acá arriba, que hay oraciones que Él va a contestar un sí seguro, que es cuando oramos por los perdidos, cuando oramos por el perdón de nuestros pecados. Entonces, Correcto. esas son respuestas a oraciones que nos dio esa palabra, que contestar sí y amén. Amén. Y sí, hermanos, es eso lo que debemos de, ¿cómo se llama esto? Crecer en el entendimiento de su voluntad. Otra manera que igual ahora recuerdo que pasa es que no solo porque las circunstancias que nos rodean, ¿cómo podemos decirlo? Cuando las circunstancias que nos rodean parecen ser favorables a nosotros, en lo que nosotros queremos, eso no necesariamente implica que Dios está diciendo que sí. ¿Okay? Entonces, si yo digo, voy a poner un ejemplo, por poner cualquiera. Señor, me quiero ir de viaje a París. ¿Ah? Y será que esté bien, será que esté en la voluntad de Dios. Y uno dice, ay, sí, me la pasaría muy bien. No, yo más que nada lo hago para ver si le testifico a los franceses. O sea, yo por eso es que quiero ir, ¿no? Entonces yo estoy orando para que Dios me dé esa oportunidad de estar allá en Francia, testifique. Pero si ni francés hablas, pero bueno, ¿qué tal si por ahí hay un hispano perdido y a ese me está mandando el Señor? O sea, uno le empieza a buscar ahí de dónde, ¿no? Entonces, hermanos, haga de cuenta que esta persona empieza a chequear los vuelos y resulta que ese día que los está checando eran muy caros y dice, ay, no, creo que no está en la voluntad del Señor. Pero el día de mañana los checa y bajaron los precios. Y dice, ahí está, el Señor quiere que yo vaya. Y dices, por favor, o sea, hermano, eso no es ni de cristianos, ¿me explico? Estar ahí adivinando y ¿cómo se llama esto? Prestando atención a la señal. Es una señal, dicen algunos, ¿no? No, hermano, no es así con la oración. Sino que nosotros debemos de buscar la voluntad del Señor revelada y cómo nosotros en lo que hacemos le honramos, ¿no? Le honramos. Entonces, claro que una persona puede decidir tomarse unas vacaciones o esto o lo otro, siempre que honra al Señor, siempre que, me explico, con sabiduría toma una decisión de hacerlo, no actuar emocionalmente y como una locura. No, cuidado, hermanos, con las emociones, nos engañan constantemente. Una de las cosas más con las que más batallamos como seres humanos son nuestras emociones y nuestros sentimientos, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que se nos ¿cómo se dice eso? Se nos anima a que sigamos nuestro corazón. Entonces, muchas veces tomamos así las decisiones, ¿no? Por cómo me siento. Entonces, el problema con eso es que hoy te sientes de una manera, mañana te sientes de otra, ¿no? Entonces, nunca los sentimientos son una buena medida de conocimiento de la voluntad de Dios, nunca, ¿no? Solo la Escritura lo es. Entonces, hermanos, busquemos en el Señor ese crecimiento en su voluntad, hermano. Porque yo he visto unos que, no sé si está bien, como que rechazan esa voluntad de Dios. Digamos que piden un carro, pero quiero el carro del 2024 y supuestamente oran y Dios le da un 2005, un 2006 y no, lo rechazan. ¡Wow! No. Dios como me da esto, yo estoy pidiendo uno moderno. ¡Wow! Creo que no escuchaste bien, Señor. Te lo voy a repetir, del 2024, ¿no? Sí, hermano, todas esas cosas obviamente no son bíblicas, ¿no? Es simplemente buscar la concupiscencia del hombre, ¿no? Los deseos carnales del hombre. Y no, la verdad es que no. No vamos a continuar, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a continuar esta sesión el próximo miércoles, primeramente Dios, porque ya el inciso D y lo que queda ya empieza a tocar el tema de la súplica o petición. Entonces, con esa parte
ya se cubrirían esos 4 aspectos de la oración, que son adoración, confesión, acción de gracias, y vamos a entrar en el inciso D de esta sesión, pero la vamos a tener el próximo miércoles, primeramente Dios, lo que ya son las súplicas, qué es lo que debemos pedir. Y entonces creo que entendiendo también qué peticiones, qué súplicas debemos llevar al Señor, entonces todo hace sentido, ¿no? No andamos buscando ahí cuál es la voluntad de Dios, porque ya está revelada, y entonces lo central en estarle pidiendo al Señor esas peticiones en su voluntad son claras en la Escritura. Entonces, en eso debemos nosotros pasar tiempo. Cuando eso ocurre, hermanos, y me estoy adelantando un poquito porque la verdad es que como va todo pegado, cuando eso ocurre, todo lo demás, todas las demás piezas caen en su lugar por sí mismas. Entonces ya no nos preocupamos, ¿me explico?, por esos otros detalles que a veces nosotros pues pedimos a Dios, pero la realidad es que estamos pidiendo al revés, ¿no? Queremos ver el resultado. Señor, estamos pidiendo por que esta persona así, 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 pero estamos pidiendo un resultado cuando todo el proceso, no hemos orado por ese proceso, y ese proceso es la voluntad de Dios en la vida de los demás, en la vida nuestra, de nuestra iglesia, y pues obviamente recordemos que todo esto lo estamos haciendo con el tema de que como iglesia queremos crecer. El área específica en la que queremos crecer este año es el evangelismo. Entonces, cuando en la próxima sesión veamos súplicas, peticiones, creo yo que va a tener mucho más sentido, hermanos, cómo nosotros podemos buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones, ¿no? Porque creo que a este punto todos pensaríamos eso, ¿no? ¿Cómo sé si estoy pidiendo por algo, pero cómo sé si esto es la voluntad de Dios? Y si yo les digo ahorita, hermanos, por la Escritura, sí, pero en la Escritura no sale que si me debo de comprar ese carro, no. Dice, porque creo que hay algo en las peticiones que estás haciendo que quizá está fuera de lo que claramente el Señor nos ha pedido que debemos llevar a Él en oración. Como el ejemplo del viaje que acaba de poner. Exactamente. ¿Cómo se podría orar? Exactamente, ahí está la cosa. El punto está, y de nuevo me estoy adelantando un poco, el punto está en que debemos de orar, y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, por el avance del reino, por las almas perdidas, por todo eso, ¿no? El avance del evangelio. Y si el Señor quiere que en verdad el evangelio avance a través de usted en Francia, en ese viaje, el Señor le va a llevar a Francia. Usted no se va a preocupar por eso. El Señor va a organizar todas las cosas para que ella sabe que pues yo no sé qué hago aquí en Francia, pero pasó esto, esto y esto, y aquí, pero todo está de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor, en el sentido de que todo tuvo que ver con el avance del reino. No es que yo, desperté un día y dije, yo quiero hacer eso, ojalá esté en la voluntad del Señor. No, sino que ha habido un proceso que le llevó hasta aquí. Y dices, ¿cómo llegaste aquí? Pues la verdad es que todo ha sido del Señor. Yo no, en pocas palabras, hermanos, muchas veces las personas que están en la voluntad del Señor dicen, es que yo llegué hasta aquí porque aquí me puso el Señor, literal. O sea, yo en ningún momento oré y dije, por favor, Señor, ponme en tal lugar. No, simplemente las cosas se fueron dando hasta que llegamos aquí. Voy a poner un ejemplo que alguna vez escuché, creo que es un buen ejemplo para ejemplificar, valga la redundancia, este tema. Era una iglesia que estaba orando por un vehículo, ¿okay? Entonces ese vehículo lo querían para traer a unas personas de una aldea muy muy pobre a la iglesia. Entonces transportarlas de ahí hasta donde estaba la iglesia era un problema. Entonces oraban por un vehículo. ¿Me explico? No es algo malo, es decir, es una necesidad que la iglesia tenía. Sin embargo, en la voluntad de Dios las cosas se fueron dando para que ellos empezaran a orar por la salvación de las personas, en vez de por el vehículo que va a traer a las personas a que tengan salvación. Entonces, al orar por la salvación de las personas, las cosas se fueron desarrollando de tal forma que cuando iban las personas a evangelizar a esta gente, ellos empezaban a creer, y alguien escuchó que había un grupo de creyentes que necesitaba llegar a la iglesia, y alguien dijo una vez, ¿saben qué? Yo tengo una camionetita que les quiero ¿cómo se dice esto? Donar para que lleven. Entonces, el Señor respondió la oración de esa necesidad, no a través de pedirle la camioneta, sino de orar por las almas perdidas que estaban ahí. Y cuando las almas vinieron a Cristo,
Dios organizó las cosas de poner el corazón de alguien que escuchó que eso estaba pasando, que los creyentes que estaban ahí tenían que hacer ese viaje con dificultad, y puso en el corazón del Señor de, ¿sabe qué? Tengo esta camionetita, si les sirve, se las dono. Y no fue una 2024, brother. ¿Me explico? ¿Ah? Fue una camionetita que les sirvió para traer a los hermanos de ahí. Entonces, fíjese cómo es, ¿no? La mente del hombre pensaba, si tuviéramos un vehículo, los vamos a buscar y los traemos a la iglesia para que se conviertan. Y el Señor, no así quiero hacerlo. Quiero que esos creyentes estando ahí, que esas almas estando ahí sean salvas. Y una vez que sean creyentes, que sepan lo que es honrar al Señor moviéndose de ahí a ahí con dificultad. Y a mi tiempo yo les voy a proveer el transporte, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo fue? En la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, a veces nuestras oraciones, como decía, oramos por el resultado, pero realmente no es ese lo que estemos orando, sino algo específico en la voluntad de Dios que nos ha pedido hacer, que es las almas. ¿Ah? ¿Y cómo las vamos a traer? Usted no se preocupe de cómo las vamos a traer, ore por las almas. ¿Ah? Pero ¿en qué estaban los hermanos pensando? En cómo los traemos. Vehículo. Y dices, no, realmente es que los medios Dios los pondrá. Lo que ha pedido es ora por las almas, ¿no? Entonces, por poner de nuevo, hermanas y hermanos, un ejemplo. Muy bien, oremos entonces y dejemos la siguiente parte, que es, como dije, súplicas o peticiones para el próximo miércoles, hermanos. Obviamente usted puede, y entonces lo hago oficial, tarea para la casa. ¿Ah? Responda a sus preguntas de estudio. Puede ir usted por los incisos que hacen falta, D, E y F. Ya sabe que las preguntitas de opción múltiple son muy sencillas de responder, son 6 preguntas, y échele cabeza a esas preguntas de discusión para que podamos conversar de ellas el próximo miércoles. Oremos, hermanos, ahora sí. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, porque hemos podido pasar un tiempo, Señor, reunidos, aprendiendo sobre la importancia, Señor, de darte gracias, Señor, de ser agradecidos, una parte también esencial en nuestro tiempo de oración, Señor, que hemos aprendido hasta ahora, no solo, Señor, postrarnos en nuestras rodillas a adorarte, Señor, no solo venir a ti confesando, Señor, nuestros pecados, sino también, Señor, siendo agradecidos por todo lo que hemos recibido ya de ti, Señor. Todas las cosas, Señor, tanto las cosas materiales para nuestro sostenimiento, Señor, de nuestro cuerpo físico, Señor, sea el alimento, sea la casa donde vivimos, sea la ropa que tenemos, todo, Señor, transporte, bebida, Señor, todo, Señor, lo que nos das nos viene de tu mano, pero con más pasión, Señor, con más amor, Señor, debemos ser agradecidos por la salvación que nos diste en Cristo Jesús, por todas esas bendiciones espirituales que hemos recibido de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a la realidad espiritual, la realidad, Señor, la verdad, Señor, de nuestra condición delante de ti, Señor. Nos has hecho tus hijos, nos has salvado por Cristo, Señor Padre, y que esa realidad, esa verdad brille con tanta fuerza, Señor, que nuestros ojos queden capturados, Señor, por la majestad de tus perfecciones, de tu cruz, Señor, de tu poder, Señor. Y cuando eso pasa, Señor, realmente los problemas temporales de este mundo, las cosas de este mundo, aún las cosas, Señor, que pudieran llamar nuestra atención en este mundo por ser brillantes, buenas, bonitas, Señor, entendemos, Señor Padre, que son temporales, Señor, pero tú no eres temporal, tú eres eterno, tú permaneces para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, que nosotros crezcamos en ese entendimiento, Señor, que vivamos por esa realidad. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.